Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día trabajaremos el tema de triángulos, su definición, sus propiedades fundamentales y su clasificación. Veamos, ¿qué es un triángulo? Bueno, te diré que un triángulo es una figura geométrica que se determina al unir tres puntos no colineales. Quiero decir, tres puntos que no están en una misma línea. Ok, estos tres puntos los voy a unir mediante segmentos de recta y se convertiría en una figura cerrada de tres lados y tres vértices, llamado triángulo. Veamos la gráfica. Tengo los vértices A, B y C, los lados AB, BC y AC. Y dentro del triángulo se forman ángulos interiores, el ángulo ABC, el ángulo ACB y el ángulo CAB. Cuando queremos denotar un triángulo, utilizaremos un triangulito y las letras de los tres vértices del triángulo. Tenemos así abajo, dice notación, triángulo ABC. Veamos ahora cuáles son sus propiedades fundamentales. La primera propiedad nos dice que en todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos siempre nos va a dar 180 grados. Sea cualesquiera el triángulo, siempre cumple esta condición, que la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Tengo así en la figura que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo phi sumados nos dan 180 grados. Esta es la primera propiedad fundamental. La segunda propiedad fundamental, ¿qué nos dice? Que en todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos externos, escucha bien, de los ángulos externos, uno por cada vértice, es igual a 360 grados. Tenemos así que en el punto P hay un ángulo exterior, alfa. En el punto vértice Q hay un ángulo exterior que es beta. Y en el vértice R hay un ángulo exterior que es phi. Entonces, según la propiedad, la suma de estos tres ángulos exteriores resulta 360 grados. Tengo así entonces que alfa más beta más phi es igual a 360 grados. La tercera propiedad se refiere a un ángulo exterior y ángulos interiores. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que la medida del ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes a él. Como verás en la gráfica, X está fuera del triángulo, por lo tanto es el ángulo exterior. Dentro del triángulo verás el ángulo beta y el ángulo tita. Ni uno de estos dos ángulos tiene un lado común con el ángulo exterior. Por lo tanto decimos que no son adyacentes a este exterior. Entonces cumple la condición de que X es igual a la suma de beta más tita. Ahora toda esta información la vamos a aplicar a unos ejercicios. Veamos esta primera gráfica. Tengo un triángulo PQR y tengo ángulos interiores de 30 grados, de 60 grados y un ángulo de X más 40 grados. ¿Qué nos decía la primera propiedad? Correcto, que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre nos da 180 grados. Colocamos 30 grados más 60 grados más X más 40 grados es igual a 180 grados. Reducimos el primer miembro de la igualdad y nos queda que 130 grados más X es igual a 180 grados. Luego, el 130 que está sumando
pasa al otro lado de la igualdad a restar. Y nos queda que x va a ser igual a 50 grados. Ahora, en esta gráfica observamos tres ángulos exteriores. ¿Por qué son exteriores? Porque están hacia afuera del triángulo. Entonces, aquí aplicaremos la segunda propiedad, que nos dice que la suma de los tres ángulos exteriores de todo triángulo es igual a 360 grados. Tenemos así entonces que 140 grados más 130 grados más x más 50 equivalen a 360 grados. Si reducimos esta expresión, tenemos que 320 grados más x es igual a 360 grados. Luego, el valor de 320 pasa a restar. Tenemos así que x va a ser igual a 360 grados menos 320. Y esto resultaría como x igual a 40 grados. Ahora, en esta gráfica, ves dos ángulos dentro del triángulo, el de 80 grados y el de 40 grados. Y ves el ángulo a menos 20 que está hacia afuera del triángulo, o sea, es un ángulo exterior. ¿Qué decía la propiedad 3? Que este ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Tengo entonces que 80 más 40 grados es igual a menos 20 grados. 80 más 40 grados equivalen a 120 grados. Bajamos a menos 20. Y el menos 20 que está restando va a pasar ahora a sumar. Quedándonos que A es igual a 140 grados. Ahora vamos a estudiar la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados, según la longitud de sus lados. Vamos a observar que se clasifican en tres grandes grupos: los triángulos escalenos, los triángulos isósceles y los triángulos equiláteros. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres lados de diferente longitud y en consecuencia sus ángulos también son de diferente medida. Entonces vemos en la figura que el lado A es de diferente medida que el lado B. B es diferente medida que el lado C. Y C es de diferente medida que el lado A. Y también observamos que los tres ángulos alfa, beta y tita entre sí son diferentes. Por lo tanto, decimos que el triángulo ABC es un triángulo escaleno. En el triángulo isósceles observamos que tiene dos lados de igual longitud y en consecuencia tiene dos ángulos de igual medida. Por ello, tienen como lado común el lado que presenta diferente medida. A este lado se le da el nombre de base. En mi gráfica observarás que al lado AB le hemos puesto una letra A y al lado BC también le he puesto la letra A. Por lo tanto, decimos que tienen la misma longitud. Además, observas que el lado AC, cuya medida es B, es la base de este triángulo isósceles. Y observarás también que en la base se encuentran los dos ángulos congruentes. En un triángulo equilátero, recordarás que la suma de sus tres ángulos interiores es 180. Pero como es equilátero, los tres ángulos interiores, cada uno va a tener un valor de 60 grados. Y los tres lados van a tener la misma longitud. Entonces, en la gráfica observamos que AB
es igual a BC, que es igual a CA. Y estos ángulos, ya les dije, les mencioné, los ángulos interiores en todo triángulo equilátero miden 60 grados. Ya vimos su clasificación de acuerdo a la longitud de sus lados. Ahora veamos la clasificación según la medida de sus ángulos. Se separan en dos grupos, en triángulos rectángulos y en triángulos oblicuángulos. Y dentro de los triángulos oblicuángulos tengo dos categorías, los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos. Veamos cada uno de ellos. En el triángulo rectángulo observarás que tiene un ángulo recto. En este caso, el triángulo ACB es recto. Y el triángulo ACB es un triángulo, por lo tanto, rectángulo. El lado que está opuesto al vértice A lo hemos llamado como A minúscula. El lado que está opuesto al vértice B lo hemos denominado con B minúscula. Y el lado que está opuesto al vértice C lo hemos denominado con C minúscula. En este caso, en todo triángulo rectángulo, se cumplen que los ángulos agudos van a ser complementarios. Alfa más beta es igual a 90 grados. Y también cumple que el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Preguntarás qué son hipotenusa. La hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto. Y los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Esto lo vamos a estudiar en la próxima clase con mayor detenimiento. Decíamos que dentro de los triángulos oblicuángulos tengo dos tipos. Uno de ellos son los triángulos acutángulos. Un triángulo acutángulo es aquel triángulo cuyos tres ángulos interiores son agudos. Quiere decir que sus tres ángulos interiores miden menos de 90 grados. Mientras que en el triángulo obtusángulo observamos que uno de sus ángulos interior es obtuso. En la gráfica observarás que el valor del ángulo beta es mayor de 90 y menor que 180 grados. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Mientras que el ángulo alfa y el ángulo tita son ángulos agudos. Toda esta información la vamos a aplicar en unos ejercicios de aplicación. Primer ejercicio. Calcular X si el triángulo ABC es equilátero. Bueno, ya sabemos que si es equilátero, cada ángulo interno es igual a 60 grados. Tenemos así que 2X es igual a 60 grados. Pero como queremos hallar el valor de X, vamos a despejar 60 grados entre 2. Nos queda que X es igual a 30 grados. En este segundo ejercicio nos dicen que el lado AB es igual al lado BC. Por lo tanto, se refiere a un triángulo isósceles. Entonces, vamos a igualar las medidas de ambos lados. 3x menos 2 unidades es igual a 28 unidades. Este 2 que está restando va a pasar al otro miembro a sumar a 28. Y nos quedaría que 3x es igual a 30 unidades. Luego despejamos el valor de x y tenemos que 30 unidades entre 3 es igual a 10 unidades. Por lo tanto, ese es el valor de x. En este ejercicio nos piden calcular el valor de x si se sabe que el triángulo ABC es rectángulo y recto en B. Entonces,
si es recta en B, sabemos que los ángulos de x más 10 más 30 grados suman 90 grados, porque son complementarios entre sí. Bien, despejamos, reducimos, decimos que x más 10 más 30 es igual a 90 grados. Luego decimos que x más 40 grados es igual a 90 grados. Y el 40 que está sumando pasa a restar al otro lado. Y nos queda que x es igual a 50 grados. Ejercicio número 4. Vemos ahora el triángulo ABC y me dicen que es un triángulo isósceles y nos piden calcular el valor de x. Recordarás que en un triángulo isósceles la base contiene dos ángulos de igual medida. Entonces, en la figura, el ángulo A debe ser igual al ángulo C. ¿Por qué? Porque el lado AB es igual a BC. Entonces, el tercer lado es la base. Ok, tenemos así que en todo triángulo se cumple la primera propiedad, que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Tengo entonces 30 grados más x igual a 180 grados. Vamos a reducir la expresión. Nos queda 2x más 30 grados es igual a 180 grados. Seguimos reduciendo. Nos queda que 2x es igual a 180 grados menos 30 grados. Luego tenemos que 2x es igual a 150 grados. Y para finalizar, decimos que x es igual a 75 grados. Bien, en este último ejercicio observamos que el triángulo PQR es isósceles. ¿Por qué sabemos que es isósceles? Porque el lado PQ es igual al lado QR. Por lo tanto, el lado PR es la base de mi triángulo isósceles. Y recordemos que en la base, los ángulos que están en ella son congruentes, tienen igual medida. Por lo tanto, tenemos que x más 80 grados, que es el valor de P, es igual a 180 grados. Vamos a reducir la expresión y tenemos que x más 160 grados es igual a 180 grados. El 160 que está sumando va a pasar a restar al otro lado de la igualdad. Y por último nos queda que x es igual a 20 grados. Espero que estas diapositivas te ayuden en alguito. Muchas gracias.